Política. La Semana Roja de Montevideo. Primera parte, 1918. Versión del artículo publicado en el periódico Tierra y Tempestad número 18, Montevideo, 2013. Autor Pascual Muñoz. 1. La tormenta social. El movimiento obrero y social de Montevideo había salido del estancamiento de los años 1912 a 1915. Las huelgas de los frigoríficos del Cerro en 1916 y 1917 habían despertado de la inactividad a las sociedades obreras que, fuese por el opio de las reformas sociales ofrecidas por el gobierno de Valle y Ordóñez o por el fracaso de las agitaciones de 1913, habían visto mermada su actividad. El triunfo de la Revolución Rusa, las últimas agitaciones y lo dura de la represión habían generado la convicción en los obreros montevideanos de que había que abrirse camino a través de la violencia revolucionaria si realmente se quería romper con la realidad imperante. Para 1918 en Montevideo se vivirá un clima de agitación revolucionaria sin precedentes. La constante suba de los precios de los artículos de primera necesidad había generado una honda preocupación en los obreros y una importante agitación por la recuperación de los sueldos. El 26 de julio comienza una huelga portuaria por aumento salarial y cumplimiento de las 8 horas declarada por la Federación Obrera Marítima. En esta huelga, por primera vez, un gremio orientado por socialistas se lanza a defender la huelga en las calles a través de la acción obrera. El conflicto toma importantes proporciones y los portuarios se imponen en las calles practicando la acción directa. Los delegados de la Federación Obrera Regional Uruguaya, de orientación anarquista, se sorprenden de que la Federación Obrera Marítima no haya solicitado su solidaridad y a pesar de ello deciden brindarla, organizando un gran mitin solidario el 4 de agosto y comenzando a discutir la posibilidad de una huelga general solidaria. La agitación estaba en el ambiente. Al puerto paralizado se suman los conductores de carros, trabajadores del ferrocarril central, coches de alquiler y el taller Reguzzi y Culminot. En este clima de creciente descontento y agitación, los tranviarios reunidos en el local del Sindicato de Artes Gráficas, G1597, se constituyen como Sociedad de Resistencia de Obreros Tranviarios y redactan un pliego de condiciones que, de no ser aceptado en 48 horas, para el 3 de agosto comenzaría la huelga. La primer demanda de los obreros es el reconocimiento de la Sociedad de Resistencia. El resto, 10 más, son en su mayoría reivindicaciones económicas, a excepción de la restitución de los obreros despedidos por hacer propaganda y que no haya represalias por la presente reivindicación. Para el viernes 2 de agosto, a las 8 de la noche, en el local de la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, donde sesiona la Federación Obrera, ubicada en la calle Barrio Zamborín y Uruguay, se reúne la Asamblea de los Obreros Tranviarios. En la misma se informa que la gerencia de la compañía La Comercial y la Transatlántica, ambas de capital inglés, muy reacios a la organización obrera, no aceptan reconocer a la Sociedad de Resistencia y solo concede un aumento de 1 centésimo la hora, dado el aumento del costo de vida. Pasada la medianoche de ese viernes, unos 1.500 obreros tranviarios declaran la huelga. Quedan allí en sesión permanente. 2. La huelga de los obreros tranviarios. La declaración de la huelga implicaba, desde la táctica anarquista, la aplicación de medidas que garantizaran su triunfo, como por ejemplo el sabotaje. Así, ya a las 5 de la mañana se registra la falta de la aguja de la vía en el cruce de Cuñapirú y Porongos. En las inmediaciones del local de la Federación Obrera, especialmente a la altura de Miguelete y Médanos, Barrio Saborín, se registraron incidentes durante todo el día. Los trenes de la Comercial son apedreados y algunos soldados son heridos. Se suceden los piquetes, que son dispersados a tiros por la policía y se vuelven a reagrupar. Los tranvías circulan conducidos por inspectores y subinspectores con custodia militar y sin guardafreno. A la altura de Constituyente y Eduardo Acevedo, un huelguista es apresado por tirar un petardo explosivo contra un tranvía y a escasas cuadras es fuertemente apedreado otro tranvía de la Comercial. Al igual que la noche, a la altura de 18 y Ejido, donde también resulta un policía herido por las pedradas. A lo largo de la calle Ejido se registran varios incidentes más. La noche, en la Asamblea de la Federación Obrera, se informa que la Federación Obrera Marítima ganó su huelga.
Al mismo día, la Federación Obrera ya había convocado un gran mitin en solidaridad con la misma. Se informa que los mecánicos de trenes adhieren a la huelga y que las empresas solicitan al gobierno aumentar el pasaje para atender las demandas. El Estado ya comienza a traer sus tropas desde el interior, como será el 2º Batallón de Infantería y el 9º Regimiento de Caballería. El Estado dispuso un importante contingente armado para cuidar las estaciones por la noche. 115 hombres del 8º Batallón de Infantería custodian la estación central, Reducto, Goes, Agraciada, Artigas y Este. Por la noche circularon muy pocos trenes, todos con guardia armada, mientras la policía se encargaba de reprimir y disolver los grupos de huelguistas que se juntaban en las calles. El domingo, frío y lluvioso, la huelga sigue en pie. Algunos tranvías circulaban y los piquetes se sucedían, como el ocurrido en horas del mediodía en la conflictiva esquina de Miguelete y Médanos, a metros del local donde se reunían los obreros, donde junto a la lluvia caían piedras obreras y garrotes policiales. Por la calle 18 de Julio, un soldado resultó herido de la pedrada. En General Flores y Reducto hubo incidentes y detenidos. Las pedreas se intensifican en los parajes poco custodiados, bajan las cortinas y se rompen los vidrios, pero no se lastima a nadie. Mientras el conflicto del puerto se había logrado solucionar, seguía en pie el del tranvía del norte, vagones tirados a caballos que iban hacia los barrios más alejados, el de los choferes de automóviles de alquiler y la empresa nacional de autobuses. La Razón comentaba: todos los coches eléctricos en circulación siguen custodiados por fuerzas de línea armadas a Mauser. En la estación del Paso Molino prestan guardia permanente 60 soldados y clases de infantería. La estación Goes es custodiada por 80 hombres de caballería. Además, patrullas de caballería recorren las calles en previsión de posibles atentados. Para la hora del mitin, el escaso servicio de tranvía se detuvo por completo. Desde las 15 horas se concentran los obreros en la Plaza Libertad y a las 4 de la tarde parten rumbo al centro, hoy Ciudad Vieja. La manifestación, que había sido originalmente convocada en solidaridad con el conflicto portuario, se transformó en una muestra de apoyo a los tranviarios y demás gremios en conflicto, con numerosos carteles, pancartas, banderas rojas y negras, cantando los himnos obreros, la Marsellesa y demás canciones, hasta llegar a la Plazoleta Bianchi, Plaza del Entrevero, donde se alzaron 4 tribunas e hicieron uso de la palabra Juan Llorca, Celestino González, Esteban Noriega, María Collazo y el secretario de los obreros tranviarios. Los huelguistas en todas las ramas se cuentan en más de 8.500, entre motoristas, guardas e inspectores de tranvías, sumados a los huelguistas de usinas eléctricas, tranvías del norte y los mecánicos de los talleres de tranvía que también se han solidarizado. Mientras los sabotajes y pedradas se suceden, el Estado continúa trayendo tropas del interior. Para el lunes 5 de agosto hay un poco más de trenes. Circulan con ventanas cerradas y cortinas bajas para cubrirse de los ataques. Conducen inspectores, subinspectores y personal nuevo no capacitado. Los tranviarios insisten en sus demandas económicas, como también en el reconocimiento de la sociedad de resistencia. Los inspectores de la Transatlántica se suman a la huelga y reclaman 5 pesos de aumento mensuales. Los sabotajes obreros continúan por toda la ciudad. También las pedreadas, la represión y los detenidos. En la calle se ven pocos tranvías. La solidaridad se expresa en los comercios con carteles anunciando que se fía a los huelguistas, o como el caso de 2 peluquerías y un restaurante que ofrecen servicio gratuito a los huelguistas tranviarios. La policía saca a los trabajadores de las casas por la fuerza para llevarlos a trabajar, o los detienen en las fondas donde se juntan. La circulación de tranvías continúa con dificultades para el martes 6, cesando por completo a la noche. En los servicios de la Transatlántica, el paro es más visible que en la comercial. Los días pasan y la huelga no parece tener solución. Las compañías no pretenden reconocer a la sociedad de resistencia y solo aceptan aumentar los sueldos si aumenta el pasaje, cosa que sufriría el obrero. Mientras, el municipio estudia la propuesta de las empresas de subir los boletos. Los huelguistas, por su parte, acrecientan las acciones tendientes a mantener la huelga activamente en las calles, impidiendo la circulación de trenes. Los tumultos y los sabotajes se acrecientan. La represión ya no logra dispersar los ataques de los huelguistas con facilidad, y son varias las ocasiones que hasta que no llegan los refuerzos policiales o militares, los ataques no cesan. Para el miércoles se ven menos tranvías en la calle que el día anterior. Hay pocos, van repletos, no terminan el recorrido y van muy lentos. La huelga se impone. El diario La Razón pinta el panorama de la ciudad. Las calles ofrecen una nota pintoresca, repletas de peatones y cruzadas por vehículos de todas las clases y todos los tipos. Automóviles en reparación, bicicleta que hacía años descansaba en algún altillo o en el cuarto de los cachivaches, carritos que se han convertido en cómodos medios de locomoción.
Después de las 6 de la tarde, la circulación fue nula, triunfando la solidaridad obrera. Los sabotajes continúan. La acción directa que se manifiesta impidiendo la circulación de trenes por parte de los trabajadores en huelga es esencial para la victoria del conflicto, y los tumultos se suceden por el centro de la ciudad sin poder ser controlados totalmente. A la noche, en la asamblea de tranviarios, en el local de los panaderos de la calle Barrio Zamorín, la conocida agitadora María Collazo habló en la asamblea y dijo que si el municipio aceptaba subir los pasajes perjudicando así al pueblo, no había que volver al trabajo. 3. Jueves 8 de agosto. La Semana Roja de Montevideo. La agitación crecía día a día. Las conclusiones de las huelgas anteriores habían sido claras. Las huelgas, para que triunfen, deben ser revolucionarias. Es decir, no se pueden respetar los marcos legales del capital, ni la propiedad privada de las empresas en huelga, ni la integridad física de las Fuerzas Armadas en defensa de las empresas, ni la de los rompehuelgas pueden ser garantizadas. La huelga se debe imponer en las calles por la fuerza, la convicción, el coraje y la tenacidad para mantener los trenes parados. Mientras los comerciantes inician una colecta a favor de los huelguistas tranviarios, los sabotajes se suceden. Pasado el mediodía, el 18 de julio, entre Ejido y Barrio Zamorín, fue apedreado un tren de la Comercial, resultando el conductor, el guarda y el guardafreno heridos, haciendo el soldado a bordo algún disparo al aire. En 18 y G, lo mismo, piedras, heridos, disparos. Por Paysandú, entre G y Cuarein, a eso de las 4 menos cuarto de la tarde, un grupo de huelguistas se cruza con otro tranvía de la Comercial. Los huelguistas suben para convencer a los carneros que dejen de trabajar. El soldado los hace bajar por la fuerza y una lluvia de piedras comienza a caer sobre el tranvía. El soldado baja a la calle a correrlos. Para en medio de la calle. Se hinca, coloca su fusil al hombro, apunta y dispara sobre los huelguistas. El obrero Floro Ferrara, mecánico de la Comercial, de 29 años, cae herido de muerte por la bala militar que destroza el costado derecho de su cráneo. La ira se desata entre los huelguistas y los transeúntes indignados que hacen causa común y se lanzan a asaltar el tranvía, pero este logra arrancar y salir de ahí. El próximo tranvía en pasar será destrozado a pedradas. Sus tripulantes se ven obligados a abandonarlo y, aprovechando la paja de que estaban hechos los asientos por dentro, el tranvía es incendiado. El siguiente tranvía, número 1031, corrió igual suerte y ardió en venganza por el hermano caído. Al momento en que se impuso la represión policial y militar, los huelguistas se refugian en el Sindicato de Artes Gráficas, que tenía su local en la calle G, a pocos metros, donde los soldados comienzan a disparar por las ventanas hacia adentro del local. A pocas cuadras, en 18 y Barrio Zamorín, los huelguistas apedrean otro tranvía y el soldado, que hace varios disparos, no logra contenerlos y solo se dispersan cuando llega un destacamento de coraceros. La Semana Roja de Montevideo se había desatado. El temperamento revolucionario de los huelguistas ardía. La tormenta había estallado. Unas cuadras más abajo, en los alrededores de la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, donde sesionaba la asamblea de tranviarios, las pedradas a los tranvías continúan. Cuando llegan los refuerzos policiales, son recibidos a tiros por los huelguistas, hasta que finalmente la policía logra dispersarlos, contándose al menos 6 huelguistas heridos y 4 policías y coraceros. 3 cuerpos del interior del ejército llegan a la capital. Las usinas eléctricas de Arroyo Seco y las subestaciones son custodiadas por 800 soldados, entre tropa y oficiales, a lo largo del día. Por la noche se realiza una numerosa asamblea de la Federación Obrera en el local del Centro Internacional de Estudios Sociales, donde participan 22 sociedades obreras. La Federación Obrera Marítima propuso la huelga general si la tropa no se retira de las estaciones y los trenes en 48 horas. Se llama a los gremios a tomar posición y el domingo a las 20 horas se resolverá la aplicación o no del paro general para el día lunes. También se resuelve realizar un gran mitin para el día domingo. Las reuniones obreras se suceden fervientemente en todos los gremios, discutiendo y posicionándose al respecto. El periódico anarquista El Hombre será categórico ante los momentos que se estaban viviendo. No se protesta con las manos vacías. Esto debe saberlo el pueblo. Y cuando no hay plomo, hay piedras y garrotes de palo santo o de coronilla. Porque es triste, compañeros, recibir siempre, ser marcados y contramarcados por las armas delincuentes del gobierno al servicio del capitalismo y no devolver los golpes.
Quejarnos está bien, pero la violencia defensiva, si no se manifiesta en alguna forma positiva, dejaría sin solución y en desequilibrio a los problemas de la justicia. Arriba pues, obreros, arriba en acción solidaria, por la vindicación de los caídos, pero también para un castigo de los delincuentes. Una ofensiva impone la contraofensiva, una acción. Seamos la contraofensiva, la reacción imperiosa que levante en alto el derecho a la vida, que imponga respeto a los enemigos del pueblo. El proletariado se ha agitado ante el crimen y probablemente irá hasta la huelga general. Pero eso no es bastante. Las huelgas generales contra el gobierno necesitan ser viriles y no de brazos cruzados. Arriba, obreros, que estamos en plena guerra, y en la guerra sana el más activo, el que no se duerme. El viernes 9 fue un día tenso. Los rumores de muertos y heridos corrían por la ciudad. Los huelguistas estaban más firmes que nunca. Las empresas no cambiaban su postura. El gobierno estudiaba la posibilidad de subir los boletos, cosa que no sería aceptada por los huelguistas. Había que ganar la calle para ganar la huelga. Desde el departamento de Salto llegan el batallón de infantería número 5 y de Sarandí del G el número 11. A las 11 de la mañana se consigue recuperar el cadáver de Floro Ferrara, que estaba en la comisaría tercera, y es llevado por sus compañeros hasta el local de los panaderos en la calle Barrio Zamora. El local de panaderos era un hormiguero de obreros. La indignación era unánime. A eso de las 14:30 horas pasa un tranvía de la línea 12. Los obreros se paran sobre la vía para impedir su paso. Vuelan las piedras y suenan las sirenas de auxilio policial. Un subcomisario intenta calmar los ánimos, pero los huelguistas arremeten a pedradas. Los soldados desenvainan sus armas. Un policía que es atacado a pedradas comienza a disparar, lo que generó más piedras y tiros, hasta que un camión con policías de la seccional Quinta se hizo presente junto a la Guardia Republicana, haciéndose varios intercambios de disparos. 5 huelguistas resultaron heridos de bala y 2 policías y 2 granaderos heridos por piedras en la cabeza o articulaciones. A las 16 horas partió la multitud cortejando el féretro, el Centro Internacional de Estudios Sociales, la Federación Obrera Regional Uruguaya, la Liga Antimilitarista, la Sociedad de Panaderos, los Carboneros de Montevideo, la Unión Gremial de Carboneros de Bellavista, el Centro de Estudios Sociales, la Sociedad de Picapedreros, la Agrupación de Obreros Rusos, Marineros, Sociedad de Camareros y Anexos, Enfermeros. El ataúd, adornado con flores, fue conducido por los tranviarios. El 18 de julio se suman más obreros. En el cementerio central habló Aníbal Miramar, en nombre de la Federación Obrera, Santiago Lareu, Emilio Frugoni, Rodríguez, José Pedro Turena, María Collazo, Julia Arévalo, entre otros. El diario El Día será categórico. Fue así el sepelio de Ferrara, un acto que revistió extraordinarias proporciones, no solo por la inmensa concurrencia, varios millares, sino también por el carácter de la demostración, desconocida casi en los anales de nuestra vida metropolitana. En la explanada de la universidad, 18 de julio y Yaro, después del entierro se concentraron unos 500 huelguistas que pretendieron realizar un mitin espontáneo, siendo reprimidos por la Guardia Republicana sin que se registren heridos graves. Por la noche se realiza una nueva reunión de la Federación Obrera en el Centro Internacional de Estudios Sociales. Según informe de la División de Orden Social de la Policía, destinada a vigilar las actividades obreras, concurrieron unas 800 personas. Hablaron los conocidos agitadores Casal, Yorca, Beceta y Vidal, entre otros. Dijeron que, si hasta la fecha se habían utilizado medios pacíficos, en lo sucesivo debían emplearse medios violentos, extremando las medidas para contrarrestar a la policía, y que no solo debían armarse de revólver, sino que debían hacer uso de bombas explosivas a fin de eliminar el mayor número de agentes y para vengar el proceder para con los obreros. Exaltaron los ánimos para que todos unidos marcharan en huelga, y que si el lunes 12 no se retiraban las custodias de los trenes, se declararía el paro general y con él la huelga revolucionaria. El diario El Día dirá la mañana siguiente: el movimiento proletario adquiere caracteres de violencia cuya extensión no puede presumirse. El sábado la huelga continúa. Los gremios comienzan a posicionarse uno a uno, todos a favor de la huelga general. A la noche, en la reunión de la Federación Obrera, acuden unas 400 personas. Las tropas siguen en la calle y hay ambiente de huelga. El domingo, 9º día de huelga, se realizan 2 asambleas, una al mediodía y otra a la noche. Por el día, las medidas se mantienen: sabotajes, ataques a tranvías, piedras, corridas y tiros. En la reunión del mediodía, se llamó a extremar las medidas violentas y el delegado de la Federación Obrera confirmó que el paro general era casi un hecho. En un club socialista, María Collazo
Collazo habló y aconsejó la unión de todos para la realización de una huelga revolucionaria. A la tarde se realizó un importante mitin. Las columnas marcharon por 18 de julio junto a las habituales bandas de música. Habló Aníbal Miramar, Larao, a quien se le increpó por defender un partido político, Gino Fabri, Celestino González, Rodríguez Pocio, María Collazo, entre otras. En la asamblea de la noche, los representantes de 30 organizaciones gremiales reunidas en asamblea declaran la huelga general por tiempo indeterminado. El semanario anarquista La Batalla, dirigido por la aguerrida María Collazo, dirá sobre la asamblea de la Federación Obrera. A esa hora los locales obreros estaban repletos de un público ansioso e impaciente. El local de la Federación, en el Centro Internacional, se había colmado al extremo que en la calle, en la totalidad de la cuadra que da a su frente, se hallaba totalmente ocupada. Varios oradores desde la escena del centro y desde uno de los balcones arengaban en palabras de rebelión y de pelea. Así pasaban las horas en el consecuente aumento de impaciencia. A las 11 p.m. se dio la trascendente noticia por tanto tiempo esperada, y no hubieron manos que no aplaudieran, y no hubo una boca que no gritara ¡viva la huelga general! Comenzaba allí la huelga general más violenta en la historia de la región uruguaya. La Semana Roja de Montevideo.